cambia de vereda, digamos. Es todo un proceso. Es el proceso. Mi interpretación, yo te voy a dar mi interpretación, creo que empieza en el Alto Perú. Creo que empieza cuando él ve la cantidad de gente común, de indios, la matanza de indios que hay en la sublevación de Tupac Amaru, la represión de la paz. Yo creo que ese es el momento, a mi entender, ¿no? Es posible que esté equivocada y que más adelante aparezcan otros documentos, pero hasta el momento lo que estoy pensando es esto. Ese es el momento en que él empieza a pensar que algo está pasando y algo le está haciendo ruido en la cabeza. Todavía no tengo muy claro qué es. Ocurre cuando él era niño, 14, 15, 17 años. Y después cuando todo este trayecto que nosotros estamos hablando, en donde a él lo van denigrando permanentemente, que pasa de la cárcel a ser considerado un paria, que no le dan el empleo, que no le dan el trabajo, que la familia queda en muerta de hambre. Es decir, todo este proceso va cambiando la cabeza de Borges. Y que la estadía en España, en donde él se conecta con las logias, con la gente que está en las logias que están trabajando por la independencia americana, y esto se conecta con José Moldes, el revolucionario salteño, que también va a pasar por Santiago y con el cual van a planificar qué va a pasar en el 10. Creo que la estadía ya es... él trabaja de garde corps. Él obtiene el rango de caballero de la Orden de Santiago, pero su proceso de liberación de su cabeza de lo que era la corona ya lo tenía hecho. Es decir, no hay transformaciones de un día para otro. Estos son procesos. Y aparentemente él va haciendo durante toda su vida, tratando de conseguir un reconocimiento de ese orden real, imperial de la época, ¿no? Sí. Y un día en que, bueno, aparentemente reflota todo eso, o se junta todo eso que ha venido reteniendo, reprimiendo en su psicología, y cambia radicalmente. Sí, pero no son procesos que no hay cambios de un día para otro. Estos son los cambios en la forma de pensar. Posiblemente, bueno, esto los sociólogos lo saben más, pero bueno, de atrevida yo lo voy a decir, los cambios culturales y los cambios en las formas de pensar de la gente o de los grupos sociales son muy lentos. Son los más lentos de todo. A ver, acá hay dos casi sociólogos, pueden decirlo, ¿no? La industrialización en Gran Bretaña, que es una de las teorías de Teikov, que despegue, es decir, un cambio de la noche a la mañana, y del año a otro aparecen millones de industrias. No es cierto. No es cierto. Probado, digamos, hay una aceptación a nivel macro académico de que es gradualista. Todo es un proceso gradual. Ni siquiera la caída del Imperio Romano es de noche. Es decir, que hay como una equiparación de lo que puede pasar en el pensamiento social a lo que pasa en el pensamiento de una persona. Yo creo que es perfectamente equiparable. Pero todo este maltrato de la corona, del régimen, digamos, es lo que a él lo hace cambiar. En mi pensamiento, él utiliza su estadía en España. Claro. Él lo utiliza a su favor, porque él trae todo, o sea, él recupera en España lo que iba a buscar. Es más, hay un cargamento que el rey le autoriza por un valor de 16.000 pesos para introducir mercaderías en los puertos americanos, en cualquier puerto, cualquier buque, no sé qué, y que él termina después cambiando. Es decir, que esto que se le estaba negando en América, él lo recupera en España. Pero también en esos años es donde él se pone en contacto con todos los hombres que después van a hacer la liberación de América. Es decir, que hay como procesos superpuestos que van actuando y van cambiando su forma de pensar. Y cuando vuelve, con todos los honores y toda esa cabeza cambiada, porque la Sociedad de los Siete era una de las logias a la que él asiste, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que ha estado en contacto con casi todos los hombres que después han hecho la liberación de América. Y él ya vuelve con toda esa carga, ¿no?
Ya vuelve pensando que no hay derecho que la gente que vive aquí viva como viva, y es el mensaje que le está transmitiendo a los milicianos y a la gente que encuentra las pulperías y a la familia. No hay derecho que España los mantenga en la sumisión, en la humillación y en el estado de pobreza en el que están viviendo. No hay derecho. Una cosa que a mí me impresionó mucho es que cuando nosotros hicimos, yo estaba a cargo del Museo Histórico, cuando se hicieron las excavaciones del Cabildo, lo que se encuentra, yo les conté esta anécdota, es botellas, porque ahí estaba la pulpería de uno de los palacios. Lo que es bastante triste, botellas, que encuentran botellas de todo tipo, de toda clase, de aguardiente, de vino. Bueno, los arqueólogos te dirían que son objetos de la vida cotidiana. Son objetos de la vida cotidiana y ese es el problema. Que lo que sí. Viste como yo sé dónde pinchar. También para aplicar Foucault, ya que la profe gusta mucho también. Sí. Estamos digamos, de fondo, digamos, que realmente tiene una estrategia a lo resiguiente a través de estas botellas. Yo pienso que por ahí el alcohol significa también esto que dice el profe Marcelo, encontrar estas botellas arqueológicamente es simbólico también. Estoy adormeciendo una sociedad también, bajo el alcohol. O sea, bueno, si vos tenés una sociedad alcoholizada, vamos a generalizar. Hay una cosa muy interesante. Analfabeta, alcoholizada, analfabeta, pobre, humillada y sometida, y las milicias en ese estado deplorable, hambreadas, digamos, hay un conjunto explosivo que entiende por qué lo siguieron a Borges, ¿no? Cuando él le dice, no hay derecho que ustedes vivan así. Hay una cosa asombrosa, el 23, en medio de agosto, no sé precisar el momento, porque no tiene la fecha, Hipólito Vieyte le escribe de Córdoba y dice, arme un ejército. Él ya tenía la idea de armar un ejército. No, para sí, esto bueno, para la clase que viene. No te adelantes. Bueno, listo, no digo nada. Bueno, acabo de censurar. Bueno, gente, ¿qué más? Otra. Yo quiero acotar a lo que decía el caballero, que esto coincide también, porque no es casual, causal, que esta estrategia de los cambios que tiene Borges a nivel intrínseco coinciden con la decadencia del imperio, y coincide con la decadencia además no solo del imperio, sino de la nobleza, si se quiere, de la corona española. Es decir, ya se habían convertido en los corruptos de Europa, o sea, eran mirados por las otras coronas, los corruptos de Europa, digamos, y se habían convertido en una monarquía débil. Por eso necesitaban hacer alianzas después con Inglaterra, después otra vez... apoyados en la corrupción del sistema, ¿no? Que era lo que hablábamos. Exactamente. Entonces al monarca no tenía mucha alternativa tampoco. Si venía un Borges, aun cuando sea un potencial revolucionario, entregarle un papel que le diga que esté en la guardia de honor, Garde Corps, en la Garde Corps, era casi necesario, digamos, como para mantener... pero necesitaban. Digamos, había una cierta convivencia ahí. Venalidad. Exactamente. Yo sigo impresionado con el tema de la cárcel, porque la cárcel es formadora de revolucionarios, hay muchos históricos, ¿no? Claro. En cuanto a la templanza. Bueno, lo tenés a Gramsci. En ese mismo momento, fíjate, Luis, Juvin de Celis, que era un tipo que trabajó con Azara, con Félix de Azara, está preso en la isla de León, porque lo descubren judío. En realidad es una causa falsa. Es judío, había sido siempre, todo el mundo sabía que era judío. Juvin de Celis había hecho un estudio maravilloso del meteorito del Chaco. El meteorito del Chaco. Y Juvin de Celis, en esta carta que le envía a la sociedad, a una sociedad inglesa, que a mí me la pasan en la carta le envía a la sociedad inglesa con una sabiduría increíble, solamente tiene palabras para describir y elogiar la situación del fenómeno del mesón de fierro. Que es todo un tema para hablar en otro momento. Claro, pero yo quiero contarte, Luis, hasta qué punto el hecho de que estás en una cárcel, para estas personas, para ciertas personas, es un momento de creatividad y de explosión creativa, ¿no? Estos años que está Borges preso, es un año donde en esas prisiones hay muchísima gente, muchísimo intercambio de opiniones y muchísimo político disfrazado de otra cosa, que trae un mensaje diferente desde Brasil, desde la corona portuguesa, desde la propia España, y
desmembramiento de toda la situación. Además, en la cárcel actualmente circula muchísima información. Exacto. En la cárcel están más enterados o anticipan hechos que todavía nosotros no lo vemos. Claro. Tienen muchísima información. Claro, claro. Y sigue pasando, ¿no? Sí, eso es sorprendente, porque hay un estudio antropológico que a mí me impresiona mucho, que es sobre los desaparecidos, sobre los detenidos, la forma que salían, qué sé yo, que Videla iba a inaugurar ese día tal acto, que por ejemplo, que Macera tenía una interna, que Macera preparaba la operación vuelta de los montoneros, que ellos lo sabían antes. Era increíble que esa información se filtrara ahí. No, inclusive aquí en Santiago del Estero muchísimos crímenes, los datos los hemos encontrado en la cárcel, los datos que nos mandan los presos. Maravilloso. O sea, muchos crímenes conocidos aquí, que han generado mucho impacto político. Mucho impacto y social. Aparecen los datos, los tenemos de la cárcel. Borges era un hombre muy informado, eso sí, su sensibilidad, porque no es un hombre de alto vuelo intelectual, no es un hombre de alto vuelo intelectual. Bueno, él no tiene las posibilidades, creo yo, Marcelo, de formarse intelectualmente, cuando ya desde muy pequeño él estaba yendo, digamos, no hay un ingreso de Borges al Montserrat, por ejemplo, como si lo va, de Juan Francisco, ¿no es cierto?, como si lo va a ver de su hermano menor Baltasar, aunque sea por 2 días, pero ya ha habido una intención ahí. Este hijo, siendo el hijo mayor, era el que acompañaba a su padre en los viajes a Alto Perú, desde muy pequeño. Entonces, esos viajes y esa conexión con la gente que compraba, vendía, con la gente de los caminos, de las pulperías y demás, es una conexión que tiene desde muy pequeño. ¿Qué posibilidades hay de una formación más académica, una instrucción mayor, de un Montserrat? Él no la tuvo. Y eso es lo que le hubiera hecho falta, tener mayor formación para poder sostener su revolución. Y para conversar con la gente de su propia clase. Que no lo sabe hacer, que no lo sabe hacer tampoco, que no lo sabe hacer. Por eso Borges es más Borges que Urréjola. Borges va a perder a gente que ya en el primer momento que lo acompaña. Lo acompaña en la clase dominante, ¿no? La va a perder esa gente. Por no tener esa formación. Bueno, nosotros no tenemos los líderes que se formaron en Charcas, por ejemplo. No tenemos a Mariano Moreno, a pesar de que luego tendrá relación con Borges. Déjame pensar qué otro se formó en Charcas. Un Castelli, que pasa por Santiago y bueno... Ascuénaga. Nosotros en Santiago... Belgrano, Córdoba. En Santiago no tenemos esos líderes. A lo sumo... hay un paso de de los hijos de familias más acomodadas por el Montserrat. El Montserrat es de origen jesuítico y bueno, es religioso. Básicamente es una formación moral la que se da. Bueno, Ibarra pasó también un tiempito por el Montserrat y también salió. Pero líderes revolucionarios les ha faltado la formación intelectual que tenían en otros lados. No es un Moldes, por ejemplo, que viene con un bagaje intelectual importante. No es un Güemes. Eso no lo desacredita. Digo que eso le ha impedido sostener las relaciones, los diálogos, las alianzas y sostener las mismas revoluciones que va a hacer. Y enfervorecer su radicalismo, que por ahí desde lo político es una vulnerabilidad. O intentar convencer a los de su clase, por ahí de que lo suyo era... Él está muy solo con respecto a lo de su clase. Él está muy solo. Hasta la misma familia. Hablábamos con Marcelo, él sostiene por relaciones posteriores que él fue, digamos, se crió junto con su primo Gorostiaga, con los hijos del capitán. Gorostiaga, ¿eso que habla? ¿Tiene alguna relación con Benjamín Gorostiaga? Claro. Pero claro. Es el abuelo. Claro. Son los que se van a ir, los dos primos de él, Juan Pablo, Pedro Pablo y José Antonio. Y José Antonio. Gracias, Marcelo, tu memoria me salva la vida. Digamos, son los que se van a ir junto con su madre, Bernardina, van a huir prácticamente en 9 carretas en la época de Ibarra.
Claro, porque ellos claro, son opositores políticos y Ibarra mata a uno de los miembros de su familia, entonces ellos al frente va Bernardina, ya siendo una mujer grande, y se van a la provincia de Buenos Aires, a las fronteras, a un pueblo que está cerca de donde es Chivilcoy hoy, plena frontera al lado del Indio, y con ellos se van los Iramaín también, y ahí van a ser el constitucionalista José Benjamín Gorostiaga, en la frontera con el Indio del Sur. Que hay un pueblo hoy que se llama Gorostiaga. ¿A dónde? En la provincia de Buenos Aires. No, acá no hay ningún, obviamente que no hay ningún. No, porque acá se acuerdan más de Alberti que de Gorostiaga. Bueno, la corte, Benjamín Gorostiaga fue miembro de la primera corte, no solamente constitucionalista del diputado constituyente del 53, también del 60, pero además miembro de la primera corte, lo que significa es formar finalmente la estructura jurídica constitucional del país. Es muy importante la acción de Gorostiaga, porque Gorostiaga va a ser un militante dentro de la corte, junto con Costas y que después va a ser ministro de Mitre. Pero esta cuestión de José Benjamín Gorostiaga y su extensísima erudición, a mí me impresiona porque viniendo de donde viene, desde el propio Malón, él pudiera educarse de la forma que se educó, y se educó en base al constitucionalismo americano y una extensísima lectura, ¿no? Es notable eso. Bueno, en la época, nos adelantamos, pero en la época, esto pasa en la época de Ibarra, pero también se van los Iramain, que eran primos hermanos, y tienen estancias en la época del enfiteusi, cuando se entregaba la tierra en el enfiteusi, que acá en Santiago también pasó, hay documentos que acreditan, pero ellos se van y están en la frontera con el Indio, pero la madre era Bernardina Urréjola. Entonces hay una formación inicial muy fuerte de la madre, y después la madre los manda al Colegio San Carlos en Buenos Aires y después hacen la universidad. Ahí se gradúan de abogados, etcétera, de juristas, bueno, no recuerdo cuál es el concepto de la época, digamos, pero esta cercanía, por más que ellos viven al lado del Indio, porque conviven, era la última frontera de lo que es Buenos Aires, ellos tienen la posibilidad de la cercanía de Buenos Aires. Chivilcoy está a 250 kilómetros. Claro, pero en esa época... En esa época era muy lejos, pero cuando ellos se van, hay un estudio muy interesante de los Gorostiaga en Chivilcoy y finalmente los Gorostiaga en Gorostiaga, ¿no es cierto?, en donde hacen un estudio de las tierras. Hay un agrimensor muy famoso en la provincia de Buenos Aires que hace un estudio y él los ubica a dónde tenían las estancias, qué producían, se convierten en gente, vuelven a recuperarse como adinerados, digamos, como gente de una clase alta, por más que viviera allá, en el confín, ¿verdad? Eso le da la posibilidad a la madre, siendo muy grande, de mandarlos a estudiar al Real Colegio de San Carlos primero y después a la universidad.